Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Destinos Cruzados. La historia de hoy es un viaje al corazón del castigo y la redención inesperada. Nace de la crueldad de una familia que, para castigar la rebeldía de su hija Sofía, la envía a casarse con el fantasma de un hombre, Ricardo Mendoza, el magnate que lo perdió todo, viudo, quebrado y consumido por la pena. Ellos creyeron que la condenaban al peor de los destinos, a una vida de miseria junto a un hombre acabado. Lo que no imaginaron es que en el preciso instante en que los ojos de Sofía se cruzaran con los de Ricardo, nacería algo más poderoso que cualquier fortuna, el reconocimiento de dos almas rotas. ¿Qué sucede cuando el castigo se convierte en salvación y una simple mirada tiene el poder de reconstruir dos vidas? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos nuevos todos los días. Dale like a este video si esta historia te conmueve y, por supuesto, déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo y a qué hora nos escuchas. Tu apoyo marca la diferencia. El carruaje se detuvo frente a los restos de lo que alguna vez fue la mansión más imponente de la región. Cenizas aún marcaban partes de la fachada y el jardín, antes orgullo de Ricardo Mendoza, ahora crecía salvaje y descuidado. Sofía bajó, sintiendo el peso de la sentencia de su familia sobre sus hombros. Este era su castigo por atreverse a soñar con elegir su propio destino. Esperaba encontrar a un hombre amargado, tal vez cruel. Se preparó para odiarlo, para odiar esa vida que le imponían. La puerta principal, pesada y desgastada, se abrió lentamente, y allí estaba él. Ricardo Mendoza ya no era el hombre vibrante de las historias, era una sombra, con la mirada perdida y los hombros caídos bajo un peso invisible. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, el mundo pareció detenerse por un instante. Ella no vio al magnate caído que su familia despreciaba. Vio un dolor profundo, un vacío que resonaba con el suyo propio. El dolor de nunca haber sido vista por quien era realmente. Y él, por primera vez en 2 largos años de oscuridad, vio algo más allá de su pena. En los ojos de Sofía no había lástima, no había desprecio, había comprensión. Para entender cómo Sofía llegó hasta ese umbral, debemos retroceder 3 semanas. 3 semanas antes, en la opulenta mansión de los Salazar, se celebraba la fiesta de compromiso de su hermana mayor, Valentina. Todo era lujo desmedido, candelabros de cristal, vestidos importados de París, invitados de la alta sociedad que reían y brindaban con champán francés. Sofía observaba desde un rincón del salón, vestida con un traje sencillo que contrastaba con la magnificencia del evento. No es que su familia no pudiera permitirse vestirla mejor. Era un mensaje deliberado. Sofía era la oveja negra, la hija rebelde que se atrevía a leer libros prohibidos, a cuestionar las decisiones del patriarca, a soñar con estudiar medicina cuando su único destino debía ser un matrimonio conveniente. «Mírala», susurró una de las invitadas, lo suficientemente alto para que Sofía escuchara. La hermana menor, vestida como una criada en el compromiso de Valentina. ¡Qué vergüenza para los Salazar! Sofía apretó los puños bajo la mesa, sintiendo el calor de la humillación trepar por su cuello. Su padre, don Ernesto Salazar, un hombre de rostro pétreo y ojos fríos como el acero, la observaba desde el otro lado del salón con una mezcla de desprecio y cálculo. Junto a él, su madre, doña Beatriz, simplemente apartaba la mirada, como siempre había hecho. La celebración continuó entre risas y música. Valentina, hermosa y complaciente, aceptaba felicitaciones por su compromiso con Sebastián Cortés, heredero de una fortuna naviera. Era todo lo que Sofía no era: obediente, tradicional, perfecta a los ojos de sus padres. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, don Ernesto llamó a Sofía a su despacho. El olor a tabaco y whisky impregnaba las paredes forradas de madera oscura. Detrás del escritorio, su padre la esperaba con los dedos entrelazados y una expresión que Sofía conocía bien:
la expresión que precedía a sus sentencias. «Siéntate», ordenó sin preámbulos. Sofía obedeció, manteniendo la espalda recta y la mirada firme. No le daría el placer de verla temblar. «Tu desobediencia ha llegado demasiado lejos», comenzó don Ernesto, con voz pausada y venenosa. «Encontré los libros de medicina escondidos en tu habitación. Encontré las cartas que escribiste a la universidad, solicitando admisión. ¿De verdad creíste que podrías actuar a mis espaldas? Padre, solo quiero... ¡Silencio!» Su puño golpeó el escritorio. «No me interesa lo que quieras. Eres una Salazar, y como tal, tu deber es obedecer y honrar a esta familia. Pero ya que parece que los métodos suaves no funcionan contigo, he decidido tomar medidas drásticas». Un escalofrío recorrió la columna de Sofía. Conocía a su padre. Cuando hablaba de medidas drásticas, nunca era una amenaza vacía. «He arreglado tu matrimonio», continuó don Ernesto, y una sonrisa cruel curvó sus labios. «Te casarás dentro de 3 semanas». «¿Matrimonio?» Sofía se puso de pie. «Padre, no puede...» «Puedo y lo haré. Te casarás con Ricardo Mendoza». El nombre cayó en la habitación como una losa de piedra. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Ricardo Mendoza?» susurró. «Pero él está arruinado. Su esposa murió hace 2 años. Se dice que está al borde de la locura, que perdió todo en el incendio de sus bodegas». «Exactamente». Don Ernesto se reclinó en su silla, saboreando el momento. Hace una década, Ricardo Mendoza era el hombre más rico de la región. Ahora no es nada. Vive en los restos quemados de su antigua mansión, con apenas 3 sirvientes que le quedan por lealtad. Es viudo, solitario, quebrado. El castigo perfecto para una hija que se cree más lista que su familia. Sofía sintió que las paredes del despacho se cerraban sobre ella. «Padre, por favor, esto es... ¿cruel? ¿Injusto?» Don Ernesto se puso de pie, caminando lentamente hacia ella. «No, hija. Esto es necesario. Pasarás el resto de tu vida cuidando de un hombre acabado en una casa en ruinas, sin dinero, sin futuro. Y cada día que pases allí, recordarás que la obediencia tiene recompensas y la rebeldía, consecuencias». «¿Por qué él aceptaría?», preguntó Sofía, buscando cualquier resquicio de esperanza. «Porque le ofrecí algo que necesita desesperadamente. Una suma de dinero para pagar sus deudas más urgentes. No lo suficiente para salvarlo, pero sí para evitar que pierda hasta los escombros donde vive. Y tú eres el precio de ese dinero». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Sofía las contuvo. No lloraría delante de él. «No tengo opción, ¿verdad? Nunca la tuviste». Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos fríos y mecánicos. No hubo vestido de novia elegante, no hubo celebración, solo un documento legal firmado en el despacho de un notario, con su padre y su hermano mayor, Eduardo, como testigos. Su madre ni siquiera asistió. La noche antes de partir hacia la propiedad de Ricardo Mendoza, Sofía intentó dormir en su habitación por última vez. Las paredes que una vez la protegieron ahora parecían una prisión. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando los jardines iluminados por la luna. «¿Sofía?». La voz suave de Valentina la sobresaltó. Su hermana mayor entró a la habitación, vestida con un camisón de seda. A pesar de sus diferencias, había un destello de algo parecido a la preocupación en sus ojos. «Valentina, ¿qué haces aquí?». Quería verte antes de que te fueras». Valentina se acercó, pero mantuvo cierta distancia. «Sofía, lo que padre está haciendo es... monstruoso, inhumano». Sofía rió sin humor. «Sí, lo sé. Yo no pedí esto. No quería que...». «Lo sé», Sofía la interrumpió suavemente. «Tú solo haces lo que te enseñaron a hacer. Obedecer, complacer, sobrevivir siendo lo que ellos quieren que seas». «¿Y tú qué eres? ¿Valiente?», preguntó Valentina con un dejo de amargura. «Te rebelaste y mira dónde te llevó.
Tal vez, Sofía se volvió hacia ella. Pero al menos intenté ser yo misma. ¿Tú puedes decir lo mismo? Valentina no respondió. Simplemente dejó un pequeño paquete sobre la cama. Es dinero, no mucho, pero es lo que pude reunir sin que padre se diera cuenta. Escóndelo bien. Tal vez puedas usarlo para escapar algún día. Antes de que Sofía pudiera responder, Valentina ya había salido de la habitación, dejando atrás solo el susurro de su camisón de seda. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta esta historia, dale like al video y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu familia no te comprendía? ¿Qué sacrificarías por ser fiel a ti mismo? Quiero saber tu opinión sincera. Y así llegamos al momento que abrió esta historia. Sofía frente a Ricardo Mendoza, dos extraños unidos por un contrato cruel, mirándose por primera vez. Ricardo fue el primero en romper el silencio. Pasa. Su voz era ronca, como si hablara poco y cada palabra le costara un esfuerzo. No hay mucho que ofrecer, pero el techo no gotea. Al menos no en todas las habitaciones. Sofía tomó su pequeña maleta y cruzó el umbral. El interior de la mansión era un testimonio de gloria perdida. Muebles cubiertos con sábanas polvorientas, marcos vacíos en las paredes donde alguna vez colgaron pinturas valiosas, un candelabro caído en un rincón. Pero había algo más. Una limpieza reciente, flores silvestres en un jarrón improvisado, un intento de dignidad en medio de la ruina. Ricardo se aclaró la garganta. Preparé la habitación principal para ti. Yo dormiré en el estudio. No espero nada de ti. Este matrimonio es solo un arreglo. Sofía lo observó detenidamente. Ricardo Mendoza tenía tal vez 40 años, pero el dolor lo había envejecido. Su cabello, oscuro con hebras grises, estaba despeinado. Vestía ropa gastada pero limpia. Sus manos, grandes y callosas, temblaban ligeramente, como si la simple presencia de otra persona en esa casa fuera abrumadora. ¿Por qué aceptaste? Preguntó Sofía de repente. Ricardo la miró, sorprendido por la pregunta directa. ¿Por qué acepté casarme con una desconocida a cambio de dinero? Repitió con una risa amarga. Porque soy un cobarde. Porque no tuve el valor de dejar ir este lugar, estos escombros que son todo lo que me queda de antes, de tu esposa. Los ojos de Ricardo se oscurecieron. Tu padre te contó sobre Isabela. Solo que murió en el incendio. Lo siento. No lo sientas. Ricardo se alejó, caminando hacia una ventana rota cubierta con tablas de madera. No me conoces, no la conociste a ella. Tu compasión no significa nada. Las palabras fueron duras, pero Sofía no detectó crueldad en ellas, solo dolor crudo, del tipo que no ha tenido tiempo de cicatrizar. «Tienes razón», respondió ella con calma. «No te conozco, y tú no me conoces a mí. Pero aquí estamos, dos personas rotas, atadas por un contrato que ninguno de los dos deseó». Ricardo se volvió lentamente, estudiando su rostro. «¿Dos personas rotas?», repitió. «Eres joven. No puedes estar tan quebrada como yo». «No toda ruptura es visible». Sofía sostuvo su mirada. «Me enviaron aquí como castigo, como una lección para enseñarme que soñar por encima de mi lugar tiene consecuencias. Mi familia quería humillarme, y pensaron que casarme contigo sería la humillación perfecta». Por primera vez, algo parecido a la ira cruzó el rostro de Ricardo. «Así que ese fue el plan de tu padre, usarme como instrumento de castigo». «No eres el instrumento», corrigió Sofía. «Soy yo. Tú solo eres la prisión que escogieron». Un silencio denso llenó el espacio entre ellos. Luego, inesperadamente, Ricardo dejó escapar una risa corta y seca. «Una prisión. Sí. Supongo que eso es lo que soy ahora. Una ruina donde encerrar hijas rebeldes». «Lo siento», dijo Sofía genuinamente. «No debía haber dicho eso». «No», Ricardo sacudió la cabeza.
Dijiste la verdad. Algo refrescante, considerando que todos mienten o me tienen lástima. Ven, te mostraré tu habitación antes de que oscurezca. Aún no he logrado reparar todas las lámparas. Subieron una escalera de madera que crujía bajo sus pies. El segundo piso estaba en mejor estado que el primero, aunque todavía se veían las marcas del fuego en algunas paredes. Ricardo abrió una puerta al final del pasillo. La habitación era sorprendentemente hermosa. Alguien había limpiado a fondo, había colgado cortinas nuevas, o al menos remendadas con cuidado, y colocado sábanas limpias en la cama. Sobre la mesa de noche, un jarrón con flores del campo. Es hermosa, murmuró Sofía. Fue la habitación de huéspedes. El fuego no llegó hasta aquí. Ricardo se quedó en el umbral. Marta, una de las empleadas que aún permanece aquí, ayudó a prepararla. Ella traerá agua caliente en la mañana y... Bueno, haremos lo que podamos con los recursos que tenemos. Gracias. Sofía se volvió hacia él. Por intentarlo. Sé que esto no es más fácil para ti que para mí. Ricardo asintió bruscamente y se dispuso a marcharse, pero Sofía lo detuvo con una pregunta. ¿Qué pasó realmente? Con el incendio, con tu empresa. Los hombros de Ricardo se tensaron. ¿Por qué quieres saberlo? Porque si vamos a vivir bajo el mismo techo, prefiero conocer la verdad que los rumores. Ricardo permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente, se volvió parcialmente hacia ella. Isabela y yo teníamos una buena vida. Mi empresa exportaba café y textiles. Era próspero, respetado. Pero éxito atrae envidia. Su voz se volvió más tensa. Hubo rumores de que el incendio no fue accidental, que alguien saboteó las bodegas. Nunca lo probé. Y cuando las llamas consumieron mi inventario, mis contratos se cancelaron. Los acreedores vinieron. Los amigos desaparecieron. Y en medio de todo eso, Isabela estaba en las oficinas esa noche, revisando las cuentas. No logré. Su voz se quebró. No terminó la frase. Lo siento, susurró Sofía. Nadie debería perder tanto. La vida no pregunta lo que deberíamos o no perder. Ricardo recuperó su compostura. Solo toma, y si tienes suerte te deja algo a lo que aferrarte, aunque sean solo escombros y recuerdos. Se marchó antes de que Sofía pudiera responder, dejándola sola en la habitación. Ella se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. En ese momento, no sabía si llorar por la vida que había perdido o por la vida que apenas comenzaba. Esa noche, Sofía casi no durmió. Los sonidos de la casa eran extraños. El viento que silbaba a través de ventanas mal selladas, el crujir de la madera vieja, y en algún lugar del primer piso, los pasos inquietos de Ricardo, que tampoco parecía encontrar descanso. Al amanecer, un toque suave en la puerta anunció la llegada de Marta. Era una mujer mayor, de rostro amable y manos curtidas por el trabajo. «Buenos días, señora Mendoza», dijo con una reverencia. «Traje agua caliente y preparé desayuno. No es mucho, pero...» «Gracias, Marta». Sofía se sorprendió del título, señora Mendoza. «Y por favor, llámame Sofía». Marta sonrió con calidez. «Es bueno que esté aquí, señora... Sofía. El señor Ricardo necesitaba... Bueno, necesitaba algo. Un propósito, tal vez. Desde que la señora Isabela partió, él solo... existe. No vive. Solo existe». Después de asearse y cambiarse de ropa, Sofía bajó al comedor. Era una habitación pequeña, probablemente la cocina de servicio en tiempos mejores. Ricardo ya estaba allí, sentado frente a una taza de café negro y un pedazo de pan. «Buenos días», saludó Sofía. Ricardo levantó la mirada, sorprendido de verla tan temprano. «Buenos días». Marta dejó más café. «Y hay... bueno, hay pan. No tengo mucho más que ofrecer». «El pan está bien». Sofía se sirvió café y se sentó frente a él. «Ricardo, ayer dijiste que no esperabas nada de mí, pero no puedo simplemente existir aquí. Necesito hacer algo.
contribuir de alguna manera. Ricardo frunció el ceño. No te traje aquí para que trabajes. No me trajiste en absoluto. Nuestros padres nos empujaron a esto, corrigió Sofía. Pero ahora que estoy aquí, prefiero ser útil que decorativa. Dime, ¿qué se necesita hacer? Ricardo la estudió durante un largo momento, como si tratara de descifrar un acertijo. Todo, respondió finalmente. Se necesita hacer todo. Las tierras están descuidadas. La casa se cae a pedazos. Hay documentos legales que no entiendo, deudas que no puedo pagar. Es demasiado para una persona. Es demasiado incluso para 10 personas. Entonces empecemos por algo pequeño. Sofía tomó un sorbo de café. Enséñame la propiedad. Muéstrame qué se salvó y qué se perdió. Tal vez entre los dos encontremos por dónde comenzar. Los días siguientes trajeron una rutina extraña pero no desagradable. Cada mañana, Sofía y Ricardo desayunaban juntos en silencio cómodo. Luego, recorrían diferentes partes de la propiedad. Ricardo le mostraba lo que alguna vez fue. Los establos donde guardaba caballos de pura sangre, ahora vacíos. Las bodegas quemadas donde se almacenaban toneladas de café. Los campos donde crecían las mejores flores de la región. Sofía escuchaba, observaba y tomaba notas mentales. A pesar de la destrucción, ella veía posibilidades donde Ricardo solo veía cenizas. Una mañana, 2 semanas después de su llegada, Sofía despertó con una idea. Se vistió rápidamente y bajó al jardín delantero, el que había visto salvaje y descuidado el día de su llegada. Marta la encontró allí, examinando las plantas con atención. Señora Sofía, ¿qué hace tan temprano? Marta, estas plantas, algunas son medicinales, ¿verdad? La mujer mayor asintió con sorpresa. Sí, la señora Isabela plantó muchas hierbas. Le gustaba preparar remedios naturales para los trabajadores cuando se enfermaban. Pero desde el incendio, nadie las ha cuidado. Pero siguen vivas, murmuró Sofía, tocando suavemente las hojas de una planta de manzanilla. Descuidadas pero vivas. Marta, ¿crees que don Ricardo tenga herramientas de jardinería? En el cobertizo, al fondo. Pero señora, ese trabajo es muy pesado. Perfecto. Sofía sonrió. Entonces será un buen ejercicio. Cuando Ricardo bajó una hora después, encontró a Sofía arrodillada en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, el cabello suelto cayendo sobre su rostro, completamente concentrada en arrancar maleza y organizar las plantas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, genuinamente desconcertado. Sofía levantó la mirada, limpiándose el sudor de la frente y dejando una marca de tierra en su mejilla. Tu esposa plantó un jardín medicinal. Está descuidado, pero muchas plantas sobrevivieron. Pensé que podríamos revitalizarlo. Sofía, no tienes que... Ricardo comenzó, pero ella lo interrumpió. Ya sé lo que vas a decir, que no tengo que hacer esto, que no me trajeron aquí para trabajar. Pero Ricardo, necesito hacer algo con mis manos o me volveré loca. Y este jardín es hermoso. Sería una pena dejarlo morir. Ricardo se quedó inmóvil, observándola. Algo en su pecho se apretó dolorosamente. Era la primera vez en 2 años que veía vida en ese jardín. La primera vez que algo crecía en lugar de morir. Está bien, dijo finalmente, su voz más suave. Déjame ayudarte. ¿Qué? No necesitas... Si tú vas a trabajar bajo el sol, yo también. Ricardo se quitó el saco gastado y se arrodilló junto a ella. Muéstrame qué hay que hacer. Trabajaron juntos durante horas. Al principio en silencio, luego con conversaciones breves sobre qué plantas mantener y cuáles mover. Sofía le explicaba los usos medicinales que recordaba de los libros que había leído a escondidas, y Ricardo compartía historias de cómo Isabela usaba esas mismas plantas. Ella hacía un té de manzanilla para los dolores de cabeza, recordó Ricardo, con una sonrisa triste. Decía que era mejor que cualquier medicina del doctor. Tenía razón. Sofía asintió. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias. Y mira, aquí hay valeriana.
Es excelente para el insomnio y la ansiedad. Ricardo la miró con curiosidad. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Sofía vaciló, luego decidió ser honesta. Leía libros de medicina a escondidas. Mi padre los descubrió y... Bueno, parte de por qué estoy aquí es porque quería estudiar medicina. Él consideró eso una traición imperdonable a las tradiciones familiares. Medicina, Ricardo repitió. Tu padre es un tonto. La declaración fue tan directa, tan inesperada, que Sofía se quedó boquiabierta. Luego, para sorpresa de ambos, comenzó a reír. Una risa genuina, liberadora, que no había sentido en semanas. Sí, concordó entre risas. Sí, lo es. Ricardo sonrió también, y por un momento, el peso de la tragedia que cargaba pareció aligerarse. Al atardecer, habían limpiado y reorganizado una sección completa del jardín. No era perfecto, pero era un comienzo. Sofía se sentó en los escalones de la entrada, exhausta pero satisfecha. Ricardo se sentó junto a ella, entregándole un vaso de agua fresca. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Preguntó Sofía. Es tu jardín. No, gracias por hacer que este lugar sienta menos como una tumba. Sofía lo miró. En la luz dorada del atardecer, Ricardo parecía menos consumido, menos fantasmal. No es una tumba, dijo suavemente. Es una casa que necesita sanar, como nosotros. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Sofía escuchó silencio absoluto desde el primer piso. Ricardo, al parecer, finalmente había dormido. Los días se convirtieron en semanas. El jardín floreció bajo sus cuidados. Pero más que eso, algo comenzó a crecer entre Sofía y Ricardo. No era amor, todavía no. Era algo más frágil y más valioso. Respeto, comprensión, compañerismo. Ricardo comenzó a hablar más. Compartía historias de su vida antes del incendio, de sus viajes, de sus éxitos y fracasos. Sofía, a su vez, le contaba sobre su infancia sofocante, sobre los libros prohibidos, sobre el sueño de ser más que lo que su apellido dictaba. Un día, mientras organizaban el estudio de Ricardo, Sofía encontró una caja de documentos. ¿Qué es esto?, preguntó sacando papeles amarillentos. Ricardo se acercó y palideció ligeramente. Son los documentos de la investigación del incendio, los informes del inspector, las declaraciones de testigos. Los guardo porque algún día quiero demostrar que no fue un accidente. Sofía comenzó a leer con atención. Su mente, entrenada para absorber información médica compleja, procesaba rápidamente los detalles técnicos. Ricardo, esto dice que encontraron evidencia de acelerantes en 3 puntos diferentes de la bodega. Lo sé, pero no pudieron probar quién lo hizo. Y cuando intenté investigar por mi cuenta, las puertas se cerraron. Aparentemente, cuando pierdes tu dinero, también pierdes tu credibilidad. ¿Y si no fue una persona? Sofía levantó otro documento. Mira esto. El inspector menciona que 3 de tus competidores principales se beneficiaron cuando tus contratos se cancelaron. Todos ellos tenían acceso a tus bodegas porque compartían el puerto. Ricardo tomó el documento, leyendo con renovado interés. Nunca lo vi desde ese ángulo. Siempre pensé en un enemigo singular, alguien con una vendetta personal. Pero si fue un grupo, sería más difícil de probar, pero también más fácil de entender, completó Sofía. Ricardo, ¿aún tienes contactos? ¿Alguien que te deba favores? Tal vez. Ricardo se frotó la mandíbula pensativo. Hay un viejo amigo, Tomás Guerrero. Era mi socio minoritario. Se retiró un año antes del incendio con su parte de las ganancias. Lo último que supe, estaba viviendo en la capital. ¿Crees que te ayudaría? No lo sé, pero tal vez valga la pena intentarlo. Esa noche, Ricardo escribió una carta. Sofía la leyó antes de que la sellara. Es demasiado formal, comentó. Si realmente fue tu amigo, escríbele como tal. Con corazón, no con protocolos comerciales. Ricardo la miró con asombro.
Luego sonrió y reescribió la carta. Esta vez, las palabras fluían con honestidad y calidez. Hablaba de su situación, de su deseo de justicia, pero también de una nueva esperanza que había comenzado a sentir. ¿Qué nueva esperanza?, preguntó Sofía cuando leyó el borrador. Ricardo vaciló, luego respondió con honestidad: tú, el jardín, la sensación de que tal vez el futuro no está completamente perdido. Sus miradas se encontraron, y algo intangible pero real pasó entre ellos. No era romance, no todavía. Pero era el reconocimiento de que ninguno estaba tan solo como antes. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita. Déjame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué parte te ha emocionado más hasta ahora. La respuesta de Tomás Guerrero llegó 3 semanas después. Marta entregó la carta a Ricardo durante el desayuno. Sus manos temblaban al abrirla. ¿Qué dice?, preguntó Sofía, incapaz de ocultar su ansiedad. Ricardo leyó en silencio, su expresión pasando de la esperanza a la confusión y finalmente a algo parecido al shock. Dice que vendrá, que tiene información que necesito escuchar en persona y... Ricardo levantó la mirada. Dice que tu padre está involucrado. Las palabras cayeron como hielo. ¿Mi padre? Sofía sintió que la sangre abandonaba su rostro. Eso no tiene sentido. Tomás dice que don Ernesto Salazar era uno de los inversionistas ocultos en la compañía de transporte de Marino Vega, uno de mis competidores principales. Cuando Marino tomó mis contratos después del incendio, tu padre obtuvo ganancias sustanciales. Sofía se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No, mi padre es muchas cosas terribles, pero no es un criminal. No destruiría vidas solo por dinero. ¿Estás segura?, preguntó Ricardo, su voz peligrosamente calmada. ¿El mismo hombre que te envió aquí como castigo? ¿El que me usó como instrumento para humillarte? ¿Ese hombre tiene límites morales? Sofía quería defender a su padre, pero las palabras se atascaban en su garganta. Porque Ricardo tenía razón. Don Ernesto Salazar no había mostrado piedad con su propia hija. ¿Por qué tendría escrúpulos con un rival comercial? Necesito aire, murmuró Sofía saliendo al jardín. Ricardo no la siguió. Le dio espacio, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que la consolara. Pero, ¿cómo podía consolar a alguien al revelar que su padre posiblemente había destruido su vida? Cuando Sofía finalmente regresó, horas después, tenía los ojos rojos pero la mandíbula firme. Si mi padre estuvo involucrado, necesito saberlo, declaró. No para protegerlo, sino porque merezco la verdad. Ambos la merecemos. Tomás Guerrero llegó 2 días después. Era un hombre en sus 50, con cabello plateado y ojos astutos. Traía consigo un maletín de documentos. Ricardo, saludó con un abrazo genuino. Has cambiado, amigo mío. Los últimos años no han sido amables, respondió Ricardo. Tomás, ella es Sofía, mi esposa. Tomás estudió a Sofía con interés. Sofía Salazar. He escuchado sobre tu padre. Todos lo han hecho, respondió ella fríamente. La pregunta es, ¿qué has escuchado exactamente? Tomás abrió su maletín sobre la mesa del comedor. Antes de responder, necesito que entiendan que lo que voy a mostrarles no es evidencia legal concluyente, pero es revelador. Extendió documentos, registros financieros, transferencias de dinero, cartas entre inversionistas. 6 meses antes del incendio, comenzó Tomás, Marino Vega necesitaba capital para expandir su operación naviera. Varios inversionistas rechazaron su propuesta porque Ricardo ya dominaba las rutas más rentables. Pero tu padre, don Ernesto, vio una oportunidad. Tomás señaló una transferencia de fondos. Aquí, don Ernesto invierte una suma considerable en la empresa de Vega. La condición, según esta carta que obtuve de un contacto en el banco, era que Vega eliminara la competencia directa. Las palabras exactas. Sofía tomó la carta con manos temblorosas.
El estilo de escritura era inconfundible, la caligrafía perfecta y fría de su padre. Eliminar la competencia, repitió. Pero eso no prueba que él ordenara el incendio. No directamente, admitió Tomás. Pero mira la cronología. La inversión ocurre. 2 meses después, Ricardo rechaza una oferta de compra de Vega, una oferta insultantemente baja. 1 mes después, el incendio. Y una semana después del incendio, todos los contratos de Ricardo fueron transferidos a Vega. Don Ernesto triplicó su inversión en menos de 6 meses. Ricardo golpeó la mesa con el puño. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué esperaste 2 años? Porque no lo sabía antes, respondió Tomás con calma. Me retiré antes de todo esto, recuerda. Fue solo cuando comenzaste a hacer preguntas, cuando enviaste tu carta, que empecé a investigar. Y Ricardo, hay más. ¿Más? El tono de Ricardo era peligroso. El matrimonio entre tú y Sofía, no creo que sea solo un castigo. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Don Ernesto es meticuloso, explicó Tomás. ¿Por qué enviaría a su hija aquí, donde podrías eventualmente descubrir su participación en tu ruina? A menos que quisiera mantenerme vigilado, completó Ricardo, comprendiendo. Casarme con su hija es poner un espía en mi casa, alguien que le informaría si empezaba a hacer preguntas peligrosas. ¡No! Sofía se puso de pie bruscamente. Yo nunca, jamás espiaría para él. Me odias por las acciones de mi padre, pero yo no soy él. Ricardo la miró, y en sus ojos Sofía vio una tormenta de emociones. Traición, ira, confusión. ¿Cómo sé eso? Preguntó Ricardo. ¿Cómo sé que todo esto, el jardín, las conversaciones, tu ayuda, no fue solo actuar? Las palabras fueron como cuchillos. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban, pero se negó a llorar. «Porque no tienes que saberlo», respondió con voz temblorosa. «Yo sé quién soy. Y si después de todo este tiempo no puedes ver que soy diferente de mi familia, entonces tal vez ellos tenían razón sobre mí. Tal vez soy tan invisible que ni siquiera cuando estoy frente a ti puedes verme». Salió del comedor, dejando a los 2 hombres en silencio. Tomás fue el primero en hablar. «Eres un idiota, Ricardo. ¿No la conoces?» «No, pero te conozco a ti. Y sé que en los 2 años que has estado hundiéndote en la miseria, nunca te vi tan vivo como en las últimas semanas. ¿Crees que no noté cómo brilla el jardín? ¿Cómo esta casa, que era una tumba, ahora parece un hogar? Ella no es su padre, Ricardo. Y si la pierdes por tu ira ciega, serás tan destructivo contigo mismo como el fuego lo fue con tus bodegas». Esa noche, Ricardo no durmió. Caminó por la casa, luchando con sus demonios. Todo lo que Tomás había revelado confirmaba sus peores sospechas. Don Ernesto Salazar había participado en su ruina. ¿Pero era Sofía parte de ese plan? Recordó la primera vez que la vio, bajando del carruaje con miedo apenas contenido. Recordó sus manos sucias de tierra en el jardín, su risa cuando él llamó idiota a su padre, su concentración mientras leía los documentos del incendio. Si Sofía era una espía, era la peor espía del mundo. Porque todo en ella gritaba autenticidad. Al amanecer, Ricardo subió al 2.º piso. La puerta de la habitación de Sofía estaba cerrada. Tocó suavemente. «Sofía, ¿puedo pasar?» Silencio. «Sofía, por favor. Necesito hablar contigo». La puerta se abrió. Sofía estaba vestida, con una pequeña maleta sobre la cama. Había llorado, eso era evidente, pero ahora su expresión era de determinación fría. «No necesitas decir nada», dijo ella. «Ya entendí. Me iré esta mañana. Puedes quedarte con el dinero que mi padre te pagó por casarte conmigo. Considéralo. Compensación por todo lo que él te quitó». «No». Ricardo entró a la habitación. «No te vas a ninguna parte». «¿Por qué no? Ya decidiste que soy parte del plan de mi padre. ¿Para qué mantener a la espía?» «Porque eres lo mejor que me ha pasado en 2 años.
Las palabras salieron de Ricardo antes de que pudiera detenerlas. Porque cuando te miro no veo a tu padre. Veo a alguien fuerte, alguien que fue castigada por atreverse a soñar, alguien que convirtió un jardín muerto en vida. Y yo fui un cobarde anoche. Dejé que la ira me cegara. Sofía lo miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Ricardo, no puedo ser tu enemigo. No puedo ser el símbolo de todo lo que perdiste. Si cada vez que me mires vas a ver la traición de mi familia. No veo traición cuando te miro. Ricardo se acercó. Veo esperanza. Y sí, eso me aterroriza. Porque la última vez que tuve esperanza, el mundo me la arrebató. Pero no puedo dejar que el miedo me quite esto también. ¿Qué es esto?, susurró Sofía. Nosotros. Sea lo que sea que está creciendo entre nosotros. No es el matrimonio que nos forzaron a tener, Sofía. Es algo real. Y si tú también lo sientes... Lo siento, admitió Sofía, su voz quebrándose. Pero Ricardo, si vamos a hacer esto, si vamos a ser reales, necesito que confíes en mí, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Confío en ti. Ricardo tomó sus manos, y juntos vamos a descubrir la verdad sobre el incendio. Pero no por venganza, por justicia, por cerrar ese capítulo y poder escribir uno nuevo. Sofía asintió, lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. Ricardo las limpió suavemente con sus pulgares, y en ese gesto simple había más intimidad que en cualquier palabra. Entonces empieza ahora, dijo Sofía. Tenemos los documentos de Tomás, tenemos las pistas, y tengo una idea. ¿Qué idea? Mi hermana Valentina se casa en 2 meses. Es la boda del año. Toda la alta sociedad estará allí, incluyendo Marino Vega y sus socios. Si aparecemos juntos, si mostramos que no estamos quebrados en espíritu, provocaremos una reacción, completó Ricardo, comprendiendo. Los culpables se sentirán amenazados, cometerán errores. Exactamente. Pero Ricardo, esto significa volver a mi mundo, enfrentar a mi familia. ¿Estás listo para eso? Ricardo sonrió, y era una sonrisa diferente, llena de determinación. Contigo a mi lado, estoy listo para cualquier cosa. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad. Tomás se quedó en la propiedad, ayudando a organizar las finanzas y los documentos legales. Descubrieron que Ricardo no estaba tan quebrado como todos creían. Había activos ocultos, inversiones en el extranjero que habían sobrevivido a la catástrofe. No era la fortuna que una vez tuvo, pero era suficiente para reconstruir. ¿Por qué no usaste este dinero antes?, preguntó Sofía una tarde, revisando las cuentas. Porque era de Isabela, respondió Ricardo. Su herencia familiar, invertida a su nombre. Cuando murió pasó a mí, pero yo no podía tocarlo. Sentía que sería traicionar su memoria. Ricardo, Sofía tomó su mano. Isabela te amaba, ¿verdad? Si te amaba, hubiera querido que vivieras, no solo que existieras. Usar este dinero no es traicionarla. Es honrarla al seguir adelante. Esas palabras liberaron algo en Ricardo. Con el capital disponible, comenzaron a reparar la mansión. Contrataron trabajadores del pueblo, personas que alguna vez trabajaron para Ricardo y se alegraron de volver. La casa cobró vida con sonidos de martillos, sierras y risas. Sofía coordinaba las reparaciones durante el día y por las noches estudiaba los documentos del incendio con Ricardo y Tomás. Lentamente, un plan tomó forma. Necesitamos que Marino Vega se sienta seguro, explicó Tomás. Si apareces demasiado fuerte, demasiado pronto, se pondrá a la defensiva, pero si apareces como un hombre que ha hecho las paces con su pasado, que solo quiere asistir a una boda familiar, bajará la guardia, completó Sofía. Y con la guardia baja, cometerá un error. ¿Qué tipo de error buscamos?, preguntó Ricardo. Una confesión, una palabra de más. Algo que podamos usar como palanca para obtener la verdad completa, respondió Tomás.
He contratado discretamente a un investigador privado. Estará en la boda, escuchando, observando. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Sofía notó un cambio profundo en Ricardo. El hombre roto que había conocido al llegar ahora caminaba erguido, sonreía con frecuencia. El fantasma de su dolor aún estaba presente, pero ya no lo consumía. Una tarde, 3 semanas antes de la boda, Sofía estaba en el jardín cuando Ricardo apareció con un paquete. «Tengo algo para ti», dijo. «¿Qué es?» «Ábrelo y verás». Dentro había un vestido. No era extravagante, pero era hermoso. Seda de color verde esmeralda, elegante y digno. Sofía lo tocó con reverencia. «Ricardo, esto es demasiado». «No lo es». Él se acercó. «Vas a enfrentar a tu familia en esa boda. Vas a entrar del brazo de un hombre que ellos quisieron humillar. Quiero que entres sintiéndote poderosa, hermosa, invencible». «Ya me siento todo eso cuando estoy contigo», murmuró Sofía. Ricardo inclinó su cabeza, su frente tocando la de ella. «Sofía, hay algo que necesito decir. Algo que he estado sintiendo pero me daba miedo admitir». «¿Qué?» Su corazón latía acelerado. «Me estoy enamorando de ti», confesó Ricardo. «No sé exactamente cuándo empezó. Tal vez fue cuando te vi con las manos en la tierra, rescatando el jardín de Isabela. Tal vez fue cuando defendiste tu derecho a ser vista. O tal vez fue en ese primer momento, cuando nuestros ojos se encontraron y vi que no tenías lástima de mí, solo comprensión. Pero es real, Sofía, y necesitaba que lo supieras antes de que entremos a esa boda, antes de que todo se complique más». Sofía sintió que el mundo se detenía. Durante meses, había guardado sus propios sentimientos, aterrada de ser la única que sentía esa conexión creciente. «Yo también», susurró. «Me estoy enamorando de ti, de tu fuerza que no sabías que tenías, de tu dolor que te hizo más humano, no menos, de la forma en que reconstruiste tu vida, no por orgullo, sino por supervivencia. Y ahora necesito que sepas que lo que sea que pase en esa boda, estoy de tu lado. No del lado de mi familia, tuyo». Ricardo la besó entonces. No fue su primer beso. Habían compartido uno breve y tímido semanas atrás. Pero este era diferente. Era una promesa, un pacto, una declaración de que juntos enfrentarían lo que viniera. Los días previos a la boda fueron intensos. Valentina, sorprendentemente, envió una invitación formal a nombre de Sofía y Ricardo. Incluía una nota personal de Valentina. «Hermana, no sé qué juego está jugando padre, pero mereces estar en mi boda. Y si este matrimonio que te forzaron te ha dado aunque sea un poco de paz, me alegro. Por favor, ven, quiero verte. Tu hermana parece tener más corazón que el resto de tu familia», comentó Ricardo. «Valentina siempre fue atrapada entre obedecer y sentir», respondió Sofía. «Tal vez ver mi rebelión la haya hecho cuestionar su propia sumisión». El día antes de la boda, Sofía se paró frente al espejo de su habitación, vistiendo el vestido esmeralda. Marta había peinado su cabello en un estilo elegante pero natural. Se veía diferente de la muchacha asustada que había llegado meses atrás. Se veía fuerte, se veía libre. Ricardo entró a la habitación, deteniéndose abruptamente al verla. Estás hermosa», dijo con voz llena de admiración. «Estoy aterrada», admitió Sofía. «Voy a ver a mi padre por primera vez desde que me envió aquí. Y sabe, Ricardo, tiene que saber que descubrimos algo. Entonces que tenga miedo». Ricardo se acercó ajustando suavemente un mechón de cabello que había escapado. «Porque vamos a entrar a esa boda no como víctimas, sino como sobrevivientes. Y los sobrevivientes siempre son más peligrosos que los verdugos». Esa noche, acostados en la oscuridad de sus respectivas habitaciones, ninguno de los dos durmió. Mañana lo cambiaría todo. Para bien o para mal, la verdad finalmente saldría a la luz. La mansión de los Salazar estaba transformada para la boda. Flores por doquier, música de una orquesta en vivo, cientos de invitados de la élite social.
Todo era perfección calculada, el tipo de evento que don Ernesto Salazar organizaba para demostrar su poder y riqueza. El carruaje de Ricardo y Sofía llegó justo cuando la ceremonia estaba por comenzar. No fue casualidad. Querían hacer una entrada que nadie olvidaría. Cuando Ricardo ayudó a Sofía a descender, un murmullo recorrió la multitud de invitados que esperaban en el jardín. Allí estaba Sofía Salazar, la hija castigada, radiante y hermosa. Y junto a ella, Ricardo Mendoza, no el hombre quebrado que todos esperaban, sino alguien que irradiaba dignidad y propósito. «Míralos», susurró una invitada. «Se supone que ella está sufriendo. ¿Ves sufrimiento en su rostro? Y él, Ricardo Mendoza, está impecable. ¿Cómo es posible? Se suponía que estaba arruinado». Don Ernesto los vio desde el pórtico. Su rostro, usualmente controlado, mostró una fisura de sorpresa y algo más oscuro: preocupación. Sofía y Ricardo caminaron juntos por el sendero de grava, sus pasos sincronizados. No miraron a nadie más, solo adelante, como si fueran los únicos dos personas en el mundo. Valentina los vio llegar desde la entrada de la capilla familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sonrió genuinamente. «¿Viniste?», susurró cuando Sofía la alcanzó. «No me perdería tu día especial», respondió Sofía, abrazando a su hermana. «Te ves hermosa. Y tú te ves libre». Valentina apretó su mano. «Estoy orgullosa de ti, hermana. La ceremonia fue larga y tradicional». Sofía se sentó junto a Ricardo en uno de los bancos traseros, consciente de las miradas que los seguían. Don Ernesto, sentado en el lugar de honor junto a su esposa, no dejaba de voltear a verlos, su mandíbula tensa. Después de la ceremonia, la recepción se llevó a cabo en los jardines de la mansión. Había mesas elegantes, champán fluyendo libremente y un aire de celebración forzada. Ricardo y Sofía se separaron según el plan. Sofía buscó a su madre, mientras Ricardo se mezclaba estratégicamente entre los invitados, acercándose a aquellos que Tomás había identificado como socios de Marino Vega. Doña Beatriz estaba sola en un rincón del jardín cuando Sofía la encontró. «Madre», saludó Sofía. Beatriz se volvió, sorpresa genuina en su rostro. «Sofía, no esperaba... ¿Te ves bien? ¿Decepcionada?» «No». Beatriz bajó la mirada. Aliviada. «Tu padre dijo que sufrirías, que aprenderías una lección, pero veo en tus ojos que aprendiste algo muy diferente». «Aprendí que la obediencia no es lo mismo que la felicidad», respondió Sofía. «Aprendí que a veces el castigo puede ser el mejor regalo, y aprendí que tú, madre, podrías haber sido diferente si te hubieras atrevido». Las palabras cortaron profundo. Beatriz abrió la boca, luego la cerró. Finalmente susurró: «Tienes razón. Y lo siento». Mientras Sofía reconciliaba con su madre, Ricardo ejecutaba la parte más arriesgada del plan. Se acercó a Marino Vega, quien conversaba con un grupo de empresarios. «Vega», saludó Ricardo con voz controlada. Marino se volvió, y el color abandonó su rostro. «Mendoza, yo no esperaba verte aquí». «Imagino que no». Ricardo sonrió, pero no había calidez en el gesto. «Después de todo, probablemente creíste que seguiría escondido en las ruinas de mi casa, demasiado destruido para mostrar mi cara en sociedad. Yo nunca...» Marino tragó saliva. «Me alegra ver que te has recuperado». «¿Te alegra?» «Qué interesante elección de palabras». Ricardo se acercó más, bajando la voz para que solo Marino pudiera escuchar. «Dime, Marino, ¿cómo duermes por las noches, sabiendo que mi esposa murió en ese incendio que tan convenientemente benefició tu empresa?» «No sé de qué hablas». Marino retrocedió. «El incendio fue un accidente, una tragedia sí, pero...» «Mentiroso». La voz de Ricardo era como hielo. «Y pronto todos lo sabrán». Marino palideció más. Sin otra palabra, se alejó rápidamente, casi chocando con don Ernesto, quien había estado observando la interacción desde lejos.
El momento que todos esperaban estaba llegando. Don Ernesto caminó directamente hacia Ricardo. «Mendoza». Su voz era fría, controlada. «Qué sorpresa verte tan recuperado, don Ernesto». Ricardo inclinó la cabeza con ironía. «Gracias por su generosa contribución a mi matrimonio con su hija. El dinero fue muy útil para comenzar a reconstruir mi vida». «Me alegra saberlo». Don Ernesto estudió a Ricardo con ojos calculadores. «Espero que Sofía haya sido una esposa adecuada». «Ha sido excepcional», respondió Ricardo. «De hecho, ha sido instrumental en ayudarme a revisar viejos documentos. Finanzas, contratos, investigaciones sin resolver. Tiene una mente muy aguda para los detalles». Una sombra cruzó el rostro de don Ernesto. «¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos?» «Oh, nada importante». Ricardo sonrió. «Solo papeles relacionados con el incendio de mis bodegas hace 2 años. Estoy seguro de que no le interesaría». El silencio entre ellos era denso con significado no dicho. Luego, don Ernesto habló con voz peligrosamente baja. «Si estás insinuando algo, Mendoza, te sugiero que tengas cuidado. Los hombres que hacen acusaciones sin fundamento a menudo se encuentran en situaciones desafortunadas». «¿Como incendios?» Ricardo no parpadeó. «Sí, estoy muy familiarizado con esas desafortunadas situaciones». Antes de que don Ernesto pudiera responder, el sonido de cristal rompiéndose interrumpió la tensión. Todos se volvieron hacia la fuente del ruido. Marino Vega estaba pálido como un fantasma, con una copa rota a sus pies. Y frente a él estaba Tomás Guerrero sonriendo tranquilamente. «Señor Vega», dijo Tomás, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos escucharan. «Qué coincidencia encontrarlo aquí. Justo estaba compartiendo con estos caballeros sobre las interesantes transacciones financieras que descubrí en los registros portuarios, particularmente aquella transferencia grande que recibió justo después del incendio de las bodegas Mendoza». La multitud comenzó a prestar atención. Marino intentó alejarse, pero Tomás continuó, su voz clara y firme. «Y más interesante aún, los pagos que hizo a ciertos individuos con historias criminales. Uno de ellos, curiosamente, fue arrestado la semana pasada por incendio intencional en otra propiedad. Y cuando lo interrogaron, bueno, tenía mucho que decir sobre trabajos anteriores». El pánico cruzó el rostro de Marino. Esto es ridículo. No tienes pruebas de nada». «¿No?» Tomás sacó un sobre de su chaqueta. «Porque el inspector de policía que investiga el caso actual encontró algo fascinante. Declaraciones firmadas, recibos, y lo más convincente, una confesión grabada». La palabra confesión electrificó el ambiente. Los invitados se acercaron formando un círculo. Don Ernesto intentó intervenir. «Esto es inapropiado. Esta es una celebración de boda, no un tribunal». «Tiene razón», una voz femenina cortó el aire. Sofía se adelantó, radiante en su vestido esmeralda. «Una boda es un lugar para la verdad, para declarar públicamente compromisos y responsabilidades. Así que hablemos de verdades, padre». Don Ernesto la miró con furia apenas contenida. «Sofía, te sugiero que me calle, que obedezca». Sofía rió sin humor. «Ya no más. Todos aquí merecen saber el tipo de hombre que eres. El tipo de hombre que invierte en la destrucción de vidas para beneficio personal. No tienes idea de lo que hablas». «¿No?» Sofía sacó documentos de su bolso. «Estos son registros bancarios que muestran tu inversión en la empresa de Vega, timed perfectamente con la eliminación de competencia directa. Tus palabras, padre, en tu propia letra». Un murmullo recorrió la multitud. Los invitados, que antes eran solo espectadores curiosos, ahora estaban completamente absortos. Don Ernesto abrió la boca para hablar, pero Marino Vega lo interrumpió con un grito desesperado. «Fue todo idea de él», señaló a don Ernesto. «Salazar planeó todo.
Dijo que Mendoza era una amenaza para nuestro crecimiento. Contrató a los hombres, organizó el incendio. Yo solo seguí órdenes. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música había cesado. Don Ernesto miró a Marino con odio puro, luego a la multitud y finalmente a Sofía. En ese momento, supo que había perdido. No solo su reputación, sino el control sobre su hija que tanto había valorado. «Esto no ha terminado», dijo con voz temblorosa de ira. «Oh, pero sí lo está», respondió Ricardo, uniéndose a Sofía. «La policía está en camino, alertada por Tomás antes de que llegáramos. Y con la confesión de Vega, tu participación es innegable». Como si fueran invocados, 2 oficiales de policía aparecieron en la entrada del jardín. El inspector Morales, quien había investigado el incendio original, caminó directamente hacia don Ernesto. «Don Ernesto Salazar, necesita venir con nosotros para interrogatorio. Las acusaciones contra usted son serias. Conspiración para cometer incendio intencional, fraude financiero y complicidad en homicidio». «¿Homicidio?», susurró alguien en la multitud. «La esposa de Ricardo Mendoza murió en ese incendio», aclaró el inspector. «Eso eleva los cargos considerablemente». Don Ernesto fue escoltado, su rostro pétreo pero sus ojos llenos de furia. Antes de salir, se volvió hacia Sofía una última vez. «Hija traidora», escupió. «No», respondió Sofía con calma. «Hija libre». La boda de Valentina terminó en caos. Los invitados se dispersaron, algunos escandalizados, otros fascinados por el drama. Valentina, sorprendentemente, abrazó a Sofía. «Gracias», susurró, «por ser valiente donde yo fui cobarde». «Aún puedes ser valiente, Valentina», respondió Sofía. «No es tarde para elegir tu propio camino». Las semanas siguientes trajeron juicio público y revelaciones. Marino Vega, en un intento por reducir su sentencia, testificó completamente contra don Ernesto. Los documentos que Tomás había recopilado, combinados con la confesión grabada del incendiario arrestado, construyeron un caso irrefutable. Don Ernesto Salazar fue sentenciado a 20 años de prisión. Su imperio comercial colapsó. Doña Beatriz, finalmente liberada de su dominio, se mudó a vivir con una hermana en el campo. Valentina, cuyo matrimonio casi se cancela por el escándalo, encontró en su esposo Sebastián un aliado comprensivo. Juntos comenzaron a reconstruir lo que quedaba de las empresas familiares, pero esta vez con integridad. Para Ricardo y Sofía, la justicia traída no cerró heridas inmediatamente, pero permitió que comenzara la verdadera sanación. Una tarde, 6 meses después del juicio, Ricardo encontró a Sofía en el jardín, que ahora florecía completamente. Había flores de todos los colores, hierbas medicinales organizadas perfectamente, un pequeño huerto de vegetales. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Ricardo. «¿Martes?», Sofía sonrió con diversión. «Es el aniversario de 1 año desde que llegaste aquí». 1 año desde que una mujer hermosa y valiente bajó de un carruaje, creyendo que entraba a su castigo. Sofía se puso de pie, limpiándose la tierra de las manos, y en su lugar encontró su redención. «Nuestra redención», corrigió Ricardo, tomando sus manos. «Sofía, me salvaste. No con dinero o con justicia, aunque ambos importaron. Me salvaste al verme cuando yo no podía verme a mí mismo. Me salvaste al creer que merecía un futuro cuando yo estaba atrapado en el pasado». Lágrimas llenaron los ojos de Sofía. «Tú hiciste lo mismo por mí. Me diste espacio para ser yo misma. Me valoraste cuando mi propia familia no lo hizo». Ricardo se arrodilló entonces, sacando un pequeño anillo de su bolsillo. «Este anillo perteneció a mi abuela. No a Isabela, sino a mi abuela. Y se lo ofrezco a ti no como un símbolo de un contrato forzado, sino como una promesa. Sofía, ¿te casarías conmigo otra vez? No en un despacho frío con testigos resentidos, sino aquí, en este jardín que creamos juntos, con personas que nos aman y apoyan». «Sí», respondió Sofía sin hesitación.
1000 veces sí. El beso que compartieron fue interrumpido por aplausos. Marta, Tomás y varios trabajadores de la propiedad habían estado observando desde la casa. ¡Sobre tiempo!, gritó Tomás. Llevan meses siendo nauseatamente enamorados. Ya era hora de hacerlo oficial. Y así terminamos otra historia que nos hace reflexionar sobre cómo la adversidad puede convertirse en bendición, cómo el castigo puede traer libertad, y cómo el amor verdadero nace no del lujo o la comodidad, sino de la comprensión compartida entre dos almas que se negaron a ser quebrantadas. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Déjame en los comentarios. ¿Crees que don Ernesto merece una segunda oportunidad después de cumplir su condena? Gracias por estar aquí y por tu audiencia de siempre. Nos encontramos en el próximo episodio. 5 años después, la mansión Mendoza era irreconocible. Completamente restaurada, con jardines que eran la envidia de la región y nuevamente un centro de actividad económica. Ricardo había reconstruido su empresa, esta vez con Sofía como socia igual. Pero más que la restauración física, era la vida dentro de las paredes lo que importaba. Risas de niños llenaban los pasillos. Sofía finalmente había cumplido su sueño, no como doctora titulada, pero como sanadora respetada. Había convertido parte de la mansión en una clínica gratuita para las familias del pueblo, usando sus conocimientos autodidactas y contratando doctores que la supervisaban y enseñaban. Ricardo la observaba desde la ventana del estudio, mientras ella trabajaba en el jardín medicinal con su hija de 3 años, María Isabela, enseñándole los nombres de las plantas. Tomás, que ahora era socio oficial de la empresa, entró al estudio. El nuevo contrato está firmado, anunció. Oficialmente somos el mayor exportador de café de la región otra vez. No, corrigió Ricardo. Somos el mayor exportador ético. La diferencia importa. Cierto, Tomás sonrió. ¿Quién diría que casi perder todo te enseñaría a valorar lo correcto sobre lo rentable? Sofía lo diría, respondió Ricardo. Ella siempre lo supo. Esa noche, después de acostar a María Isabela, Ricardo y Sofía se sentaron en el jardín bajo las estrellas, tal como lo hacían cada noche cuando el clima lo permitía. ¿Alguna vez piensas en ese primer día?, preguntó Sofía. Cuando bajé del carruaje y creí que mi vida había terminado. Todo el tiempo, Ricardo besó su frente. Y agradezco cada día que tu familia fuera lo suficientemente cruel para enviarte aquí, y lo suficientemente ciega para no ver que me estaban dando el mayor regalo. No nos dieron nada, corrigió Sofía suavemente. Nosotros elegimos esto. Elegimos ver posibilidad donde otros vieron castigo. Elegimos construir donde otros habrían simplemente sobrevivido. Y elegimos amarnos no a pesar de nuestras cicatrices, sino incluyéndolas. En la distancia, podían ver las luces del pueblo. Una vida simple pero rica, llena de propósito y amor. Don Ernesto había intentado destruir a su hija con ese matrimonio forzado. En cambio, le había dado las alas que ella siempre buscó. Y Ricardo Mendoza, el magnate quebrado que había perdido todo, descubrió que en realidad no había perdido nada importante hasta que tuvo a alguien con quien reconstruir. Juntos habían convertido cenizas en un jardín, dolor en fortaleza, castigo en redención. Y eso, queridos oyentes, es la historia de cómo una mirada lo cambió todo.